Hola a todas y todos, soy Rayitos de la Fe y en este vídeo preparaos para la guerra. Armaos bien, coger vuestros dildos y preparaos para algo muy gordo. Venga, os voy a hablar acerca del movimiento confuso. Bueno, si no os habéis dado cuenta, vivimos en guerra. Es así, en guerra, tal y como lo he dicho, en guerra. Tenemos a una serie de poderes fácticos, mediáticos, políticos, armamentísticos, religiosos, que controlan al rebaño y nos llevan por donde quieren. Os recomiendo, si no me creéis, que leáis a Sylvain Timsit y su escrito sobre las 10 estrategias de manipulación. Ese parece como si fuera el manual que siguen para poder llevarnos a su antojo donde les da la real gana. Pero no os preocupéis porque de una manera u otra, al final el pueblo acabará ganando. Acabaremos rompiendo estas barreras a las que nos vemos sometidos de manipulación. Bien, diréis, bueno, ¿y cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a hacerlo, Rayitos? Danos las respuestas. Yo os daré las respuestas. Aquí tenéis la respuesta. El manual del movimiento confuso. Cómo extender el caos haciendo de ello una obra de arte. Este manual puede cambiar el rumbo de la historia. Bien, este libro, que me costó bastante tiempo hacerlo, aunque no lo parezca, esto venía de un libro así de grande que poco a poco fui resumiendo para que fuera fácil, porque yo sé que en realidad ¿a quién narices quiere leer? Nadie. Pues nada, es un mini librito de nada, que además os lo voy a dejar gratis para que lo podáis leer en la descripción del vídeo, para que luego no digáis. No solamente no voy a monetizar este vídeo, sino que encima regalo mi trabajo, así, gratis, por la Face, para que lo podáis disfrutar y sobre todo porque tengo la fe de que esto de algún modo u otro puede ayudar a que el mundo, no sé si que mejore, pero que por lo menos a que nos lo pasemos bien un buen rato. Tengo este otro libro, que este ya es más tocho, escrito al lápiz del bueno, porque está hecho tal cual a lápiz. En este libro, digamos que hay dos. Este apela a vuestro lado racional, ¿vale? Es coherente, todo lo que digo aquí se entiende. Este apela al lado absurdo, ilógico, más loco que tenemos todas y todos dentro de nosotros. Bien, básicamente lo que digo en este libro es lo siguiente. ¿Verdad que Joseph Beuys hablaba de la plástica social y hablaba de cómo se puede esculpir a la sociedad y hacer de ello una obra de arte? Pues yo lo que voy a proponeros es ver cómo entre todos podríamos generar una revolución que en realidad es una obra de arte. Bien, esta obra de arte, ya si queréis lo podéis mirar en lo que os he dado para que podáis entender punto por punto de una manera más detallada de qué va, pero os lo voy a resumir muy rapidito para que así no os parezca este vídeo demasiado denso. Bien, básicamente de lo que hablo es de que de alguna manera esa estructura que creemos que somos nosotras y nosotros hay que romperla. O sea, no te definas con tu nombre, no te definas con tu trabajo, si eres hombre, defínete como mujer, si eres mujer, defínete como hombre, si eres hetero, defínete como bi, o como homo, o como trans, o como lo que te dé la gana, pero escapa de aquello que te define, reinvéntate. Luego hablo también de confundirte a ti misma o a ti mismo. ¿Cómo nos podemos autoconfundir? De muchísimas maneras. Piensa en ello. Igualmente, todo esto en el libro está. Si queréis os leo, nada, un pequeño... Bueno, nada, ¿qué cojones? No os lo voy a leer porque ¿para qué? Leerlo vosotras y vosotros. Confundiros. La otra cosa sería absurdízate. Que dices, bueno, ¿qué diferencia hay entre autoconfúndete y absurdízate? Pues que el absurdízate es más absurdo. Y ya está, todo eso está en el manual. Vale, creativizate. Dirás, ¿qué es creativizarse? Pues que pintes leches, que pintes, que hagas dibujos, que hagas performance, que hagas locuras, que dejes ya ese curro que te tiene agobiado, porque lo necesitas para ganar dinero y búscate algo creativo, leches. Coño ya. Luego la otra sería autoboicotéate. Dirás, bueno, ¿y cómo me autoboicoteo? Pues mira, ¿qué quieres? ¿Blanco? Pues toma negro. ¿Que eres vegetariana? Pues come carne. ¿Que comes solo carne? Pues ala, come solo... Mierda, se me ha caído una polla. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Ya empieza a ejercer
El movimiento confuso ya está apareciendo, ya llega, ya llega. Venga, vamos. Bueno, pues eso, autoboicotéate. Lo que tú crees que quieres no es lo que quieres, es lo que te han dicho que crees que quieres. Y llega un punto que tú dices, sí, necesito el nuevo iPhone número 9.3, porque es lo que necesito, lo quiero. ¿Realmente? ¿Cuántos anuncios habrás visto? ¿Cuánta gente no te lo habrá enseñado? O sea, la mayor parte de lo que creemos que queremos son chorradas. Aquello que creemos que nos hace feliz, no solo no nos hace feliz, sino que nos hace infelices. Cuando creemos que queremos algo, ¿realmente lo queremos? ¿O es que nos han dicho que tenemos que quererlo? Piensa en ello. Otra cosa de la que hablo mucho es del error. Cada vez que me equivoco, no pasa nada, está bien, lo dejo en el vídeo y punto. Equivocarse es bueno. Cada vez que, mira, imagínate que tú eres un ser así pequeñito, así, y todo esto que hay aquí alrededor es las capas de mierda y mierda y mierda que has comido desde que naciste. Eso no se hace, eso no se toca, eso no se mira, compórtate así, compórtate asá, esto es lo bueno, esto es lo malo, el arte tiene que ser así, 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 si no es aparte, si no es VIP, si no es no sé qué, a la mierda con todo, a la mierda con todo. Todo eso son construcciones de lo que crees que tú tienes que hacer, de cómo tienes que ser, de lo que es bueno, lo que es malo. Rompe con todo eso y acepta que cada vez que te equivocas no pasa nada. Es esa pequeña partecita dentro de ti que dice, oye, quiero salir al mundo, dejarme respirar. Porque está ahogada, está ahogado bajo capas y capas de adoctrinamiento por parte de control. Tenemos que empezar a ser más caóticos, empezar a liberarnos, hacer arte de verdad con mayúsculas. Ya está bien que el arte no es solamente pintar cuadros, el arte es algo que va mucho más allá. Por último, otra cosa que recomiendo en el manual es el meditar. De vez en cuando tómate tu tiempo, relájate y trata de ver cuánto de ti es lo que tú eres y cuánto de ti es capas y capas y capas de... ¿Te llamas así? Este es tu nombre. Tu número del carnet de identidad es este. Ese número es el que te define. Tú eres rico, tú eres pobre, tú eres ateo, tú eres musulmán, tú eres católico, tú eres budista. Tú eres alto, tú eres bajo, tú eres rico. Bueno, rico ya lo he dicho. En fin, yo qué sé. Todas esas cosas que creemos que nos definen, pero ¿es eso lo que nos define? ¿Eso es lo que somos? Digamos la verdad. Estamos todos aquí súper perdidos, todos hemos nacido y no tenemos ni idea de por qué hemos venido al mundo. Entonces, para llenar ese hueco, nos creemos que hay que hacer 1001 cosas, creemos que tenemos que darle sentido a nuestra vida consiguiendo unos objetivos que nos han dicho que hay que conseguir, creemos que hay una vida más allá que hace que todo esto cobre sentido, pero la realidad es que estamos todos más perdidos que el carajo. Entonces yo lo que digo es, para que me manipulen, manipulo yo. O sea que a partir de ahora, si van a manipular, manipulemos nosotros. Hagamos de nuestra vida caos, hagamos de nuestra vida creatividad, hagamos de nuestra vida diversión, que nos lo pasemos bien. ¿Cambiaremos el mundo? Por supuesto que no. No vamos a cambiar el mundo, no vamos a mejorar el mundo, pero nos lo vamos a pasar bien. Y vamos a hacer de nuestras vidas unas vidas quizá más plenas, más llenas de gozo, más llenas de placer. Otra cosa muy importante del manual confuso es de que hablo de las campañas, hablo de acciones grupales que podemos hacer entre todas y todos. Si tú que estás viendo este vídeo tienes ganas de hacer acciones conmigo y participar en algunos proyectos que quiero empezar a poner en marcha, dímelo en los comentarios. Y sobre todo, contáctame en mi Instagram para que tenga ahí tu contacto y cuando vaya a hacer acciones te pueda contactar rápidamente y decir, oye, hoy vamos a hacer esto en la calle, o hoy vamos a hacer un vídeo sobre esto. Necesito estar en contacto con todas las personas que sean confusers como yo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido y nos vemos en las trincheras. Ya está bien de que nos manipulen. Bueno, un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo vídeo. No olvides de suscribirte y darle al like. ¡Chao!
Bueno, ya.